Bienvenidos a Motores que lo cambiaron todo, Crónicas del Asfalto. Hoy les traigo la historia de un auto que marcó a varias generaciones de mexicanos, el Rambler American de VAM. Un auto que nació en Estados Unidos pero que México hizo suyo, lo transformó, y lo convirtió en leyenda. Esto es lo que muy pocos saben de él. Todo comenzó en 1950, cuando la empresa American Motors Corporation, conocida como AMC, lanzó al mercado el Nash Rambler. Era un auto compacto, económico, y diferente a todo lo que existía. Mientras los demás fabricantes hacían carros cada vez más grandes, AMC apostó por algo más pequeño y eficiente. Esa visión cambiaría la industria automotriz para siempre. En 1960, México vivía una transformación industrial. El gobierno exigía que los autos vendidos en el país se fabricaran aquí. Así nació la alianza entre AMC y Willys Mexicana, que en 1963 se convirtió en VAM, Vehículos Automotores Mexicanos. Y uno de sus primeros grandes productos fue el Rambler American, ensamblado en la planta de Vallejo, al norte de la Ciudad de México. El Rambler American de VAM se ganó al público mexicano rápido. Era accesible, confiable, y tenía opciones para todos, sedán de 2 puertas, 4 puertas, y hasta guayín. Lo veías en colonias populares y en zonas residenciales. No era un auto de ricos ni de pobres, era el auto de México. Para mediados de los 60, VAM ya tenía presencia en todo el país con más de 80 agencias. Lo que pocos saben es que VAM no solo ensamblaba autos, también los mejoraba. Los ingenieros mexicanos desarrollaron un motor especial de 6 cilindros adaptado a la altitud de nuestras ciudades y al combustible que había en México. Ese mismo motor, años después, inspiraría el legendario motor de 4 litros que usaría Jeep en el Cherokee y el Wrangler. Sí, lo leyeron bien, ingeniería mexicana que conquistó el mundo. El Rambler American también brilló en el deporte. VAM participó oficialmente en carreras entre 1970 y 1971. Y el Rambler American Rally, su versión deportiva, era temido en los circuitos. Llegó a derrotar con facilidad a los Mustang de Ford en competencias de turismo. Un auto que muchos subestimaban pero que en la pista demostraba de qué estaba hecho. A lo largo de los años, el Rambler American fue evolucionando. En los 70 tomó la plataforma del nuevo AMC Hornet y siguió vendiéndose en México simplemente como el American. Llegaron versiones de lujo, versiones deportivas como el Rally AMX y ediciones especiales. Mientras el modelo original desaparecía en Estados Unidos, en México seguía vivo y con fuerza. Pero todo tiene un fin. En 1982 la crisis económica golpeó duro a México. La devaluación del peso arrastró a VAM a la quiebra. En 1983 el gobierno vendió la empresa a Renault, que siguió produciendo algunos modelos hasta 1984, cuando cerró definitivamente. En total, VAM fabricó más de 272.000 unidades. Una historia de 23 años llena de orgullo nacional. El Rambler American de VAM no fue solo un auto. Fue el símbolo de una época en que México creyó en su propia industria, en sus propios ingenieros, y en su capacidad de hacer las cosas a su manera. Hoy, los pocos que quedan son joyas de colección. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal Motores que lo cambiaron todo, Crónicas del Asfalto, donde te traemos la vida completa de los autos que marcaron al mundo. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. El Rambler American de VAM fue mucho más que un auto. Fue el inicio de una era. Y esa era tuvo un hijo deportivo que muchos recuerdan con el corazón acelerado. En nuestro próximo episodio te contamos la historia del VAM Rally AMX, el deportivo hecho por mexicanos, para mexicanos, que venció en las pistas a marcas que nadie esperaba. No te lo pierdas.